Hagamos silencio, que hable el Señor. Buenos días, querida comunidad. El día de hoy reflexionamos el Evangelio según San Mateo, del capítulo 13, del versículo 1 al 9. Dice así: Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar. Al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron entre tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha salido de la casa donde se hospeda, pero también sabemos que ha salido de su morada. Estamos hablando del cielo, donde Él tiene su morada, y viene a nosotros, viene a la tierra, donde se pone en este caso a la orilla del mar. Es ahí donde se reúne en torno suyo tanta gente. Está a la orilla de la vida nuestra, está a la orilla de nuestro propio caos. Ahí es donde se coloca el Señor. Se sube a una barca y se sienta. Esta es la posición del Maestro. Pero fíjense, habría que analizar desde dónde. Es decir, está en la tierra, está en medio de la vida del hombre, está en medio del caos del hombre, y ahí es cuando se sienta como maestro. ¿Qué es lo que va a encontrar cuando se pone como maestro a enseñar a la gente? En medio de este caos, en medio de esta vida a veces caótica del hombre, Él va a dar una semilla que puede dar mucho fruto, que puede cambiar la vida del hombre. Sin embargo, se va a encontrar con terrenos difíciles. La primera parte de esta parábola nos narra los fracasos que tiene Jesús, o el sembrador. ¿Qué es lo que hace? Jesús, al sembrar y al lanzar la palabra y al enseñarnos o darnos las enseñanzas de cómo vivir nuestra vida plenamente, nos encontramos con que hay gente que no lo va a escuchar. Hay gente que tiene un corazón duro, un terreno duro, y que viene cualquier persona, cualquier ideología y se lo quita, o vienen los desánimos y se lo quita. Es decir, Jesús enseña cómo vivir la vida de una manera plena, pero hay pájaros que vienen y te dicen: no se puede, no es para ti, no creo que puedas. Y entonces te empiezan a desanimar, y esa palabra, esa enseñanza que Jesús quiere sembrar en tu corazón no penetra. O simplemente tus pensamientos, a veces tus pensamientos ya están así: yo no voy a cambiar, yo no quiero hacerlo. Y entonces la palabra de Dios se encuentra con una dureza en la tierra donde debería de ser sembrada. Otra de las cosas que vemos es el terreno pedregoso. ¿Cuántas circunstancias a nuestro alrededor hacen que esa enseñanza de Jesús se ahogue? Voy a poner un ejemplo nada más. Ya ustedes se extienden en los otros. Pero a ver, ¿cuántos de nosotros queremos amar y escuchamos la palabra que nos dice: el amor te va a ayudar, el amor al otro te va a hacer sentir paz, te vas a sentir bien? Y resulta que cuando empezamos a amar a las personas, encontramos rechazo, encontramos humillaciones quizá, y entonces uno decide: no, ¿por qué tengo que amar? Estas son las piedras que te vas a encontrar en el camino y que pueden ahogar las buenas obras que tú quieres realizar. Si hablemos de un cambio también, por ejemplo, el dejar un vicio, ¿no? No faltan las piedras, llamados amigos, que van a estar ahí con nosotros diciéndonos: vámonos, vamos a hacerlo, vamos a tomar, etc. Y así podría poner muchos ejemplos de esas piedras que en el camino nos encontramos y que no dejan que la planta crezca.
y entonces termina por secarse. La palabra que tú lanzas, Señor, en mi mar, en mi vida, a veces se encuentra con tantas piedras que la apagan. Otra de las cosas que nos dice aquí es que el sembrador viene a sembrar en medio de nosotros y resulta que encuentran también espinos a nuestro alrededor. ¿Cuáles son los espinos que encontramos y que ahogan la planta? Son aquellos intereses nuestros muy particulares que no compaginan con Jesús. Y entonces predominan eso. Son espinos que crecen mucho más que la plantita y la ahogan, la asfixian. Estoy hablando, por ejemplo, de mi comodidad. Si el Señor me dice, ve y predica el Evangelio, niégate a ti mismo, a veces soy tan comodino que no quiero hacer ningún esfuerzo. Menos negarme a mí mismo, menos un sacrificio. Soy tan comodino que se me olvida a veces decir o escoger el camino que me va a hacer crecer. Así podríamos poner otros ejemplos de espinos, ¿no? El Señor lanza la palabra, nosotros no estamos de acuerdo en ciertas cosas, hasta en la moral de Jesús, y entonces preferimos opacar su palabra. Y se ahoga. Finalmente, podemos encontrar que hay tierra buena también entre nosotros. El Señor ha lanzado su semilla y quizá algunos nos hemos esmerado en dar un pequeño fruto y es el 30. Otros han dado un fruto tremendo en su familia, como sacerdotes en sus vocaciones, y han dado un testimonio enorme, el 60, y algunos otros quizá dieron el 100. Es decir, no solamente se conformaron con dar un testimonio a medias, sino que se esmeraron y se esmeran día con día en poner en práctica la palabra de Dios. Y se esmeran día con día, es un esfuerzo por vivir plenamente la palabra de Dios. Viven en el amor, viven en el servicio, viven en la entrega, viven en la oración, viven en el compromiso con el hermano. Ellos están dando el 100 por uno. No sé de cuáles eres tú, qué tierra eres tú. Dios quiera que seamos de la tierra buena. Mira, yo creo que si das el 10 por uno, va a ser suficiente. Es más, si das 1 por 1, va a ser suficiente para el Señor. Pero esmérate en dar fruto. El Señor ya se acercó a nosotros, ya nos lanzó la semilla, ya nos dijo cómo podemos vivir de una manera plena. Depende de ti, depende de mí, si aceptamos a Jesús y su forma de vida, hasta dar el 100 por uno.